Me ungiste con tu santa unción, tu mano está sobre mí. Me ungiste con tu santa unción. Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ni se me adelanten ni se me atrasen. Vamos al versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estamos en el versículo 10, súmense. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Recibe gloria, Padre. Amén. Muy bien, tomen su asiento. Déjenla abierta porque la voy a exponer. Dice la Biblia que la exposición de la palabra alumbran. Así que, Señor, nosotros te pedimos que nos alumbres el entendimiento hoy. Señor, te dedicamos estos minutos a tu palabra sagrada y pedimos tu santa bendición. Yo reconozco mi dependencia absoluta y total del Espíritu Santo. Reconozco que soy pequeña delante de este pueblo grande que es tu iglesia. Y te pido, Señor, que ministres tú cada vida. Y en el nombre de Jesucristo declaro que ni una sola persona sale de aquí como entró, sino con una experiencia personal con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Digan amén. Estamos delante de un mover impresionante del Espíritu Santo. En los capítulos anteriores hemos visto cómo la iglesia fue inaugurada por el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Allí nacen de nuevo por primera vez los apóstoles. Ellos no tenían el Espíritu Santo, no le había sido impartido hasta ese día. Vemos cómo la iglesia comienza a crecer y cómo la gente comienza a recibir al Señor Jesucristo. Pero también vemos guerra espiritual pura. Guerra espiritual desde adentro y guerra espiritual desde afuera. Por ejemplo, desde adentro nosotros nos encontramos con dos servidores, supuestamente servidores extraordinarios, como Ananías y Zafía. Estas dos personas, una pareja ejemplar, que deberían ser ejemplar, son encontrados por el Espíritu Santo mintiendo, tratando de mentir a Dios. A Dios no se le puede mentir, Él lo sabe todo.
y fueron ajusticiados. Y fueron ajusticiados. No nos metemos en su salvación. Puede ser que inmediatamente pasaron a estar con el Señor, pero el Señor a nosotros nos dejó un modelo. Era la iglesia naciente, era la única ramita de ese vástago, de ese árbol, de la iglesia. No había más ramas, así que esa oportunidad la usó Dios para que Ananías y Zafiras tuvieran un ejemplo para nosotros de que con el Señor no se juega. No podemos jugar a pecaditos por aquí, escondiditos por allá, pornografía por aquí, enamoramiento por acá, droguita por aquí, borrachera por acá. No, escuchen, no. El Señor no es un juguete de nadie. El Señor está en todas partes y Él lo ve todo y el Señor es santo. Si todavía te manejas en esas condiciones, el Señor no te desecha, el Señor te salva. Pero es bueno que seas verdadero discípulo de Jesucristo, que respetes al Señor. Justamente le decía yo a Miriam Mendoza, sí, cuando ella subió acá, ella me dijo, iba a subir hoy para ministrar, pero su ropa estaba no apropiada. Yo le dije, tú tienes que prepararte como servidora todo el tiempo. Y si no te importa ponerte una chaqueta que te cubra a ti y que solo Jesucristo luzca, puedes pasar adelante. Porque nosotros no somos nadie para robarnos el show. El que es el centro de la iglesia y el centro de la Biblia se llama Jesucristo. Y toda la gloria es de Él y toda la atención es de Él. Servidores no podemos andar negociando las cosas santas del Señor. El Señor interviene. Y eso sucedió, una guerra espiritual adentro, porque eso devasta la iglesia cuando es adentro mismo que suceden cosas. Pero luego de afuera se viene el Sanedrín completo a atacar a los apóstoles del Señor. Pero ellos oraron y dijeron, Señor, si tú has permitido esto, entonces danos el poder y el denuedo para vivirlo. Pero te vamos a servir y tu palabra va a ser glorificada y tu palabra va a ser magnificada. Danos de nuevo, Señor. Danos de nuevo, Señor, para predicar tu palabra. Puedes estar en un pleno tiroteo. Si el Señor lo permitió, Él te va a dar la fuerza. Si el Señor lo permitió, Él te va a dar la sabiduría. Si el Señor lo permitió, Él está contigo. Él no te deja, Él no te abandona. Él es todopoderoso, Él es el soberano de toda la tierra. Si Él lo permitió, gloria sea al justo. Digan conmigo, gloria al justo. Una vez más, gloria al justo. Eso está en Isaías 24. Gloria al justo. Te celebramos, Señor. Tú sabes para qué permites nuestras situaciones. Estoy parada delante de ustedes no como una supermujer. Estoy parada delante de ustedes como uno más. Pero yo soy una mujer llena del Espíritu Santo. Y en momentos muy difíciles de la vida es cuando Él se luce. Es cuando Él se manifiesta. Y el capítulo 6, en medio de este tiroteo, en medio de este terrorismo que Satanás hizo y que el Señor lo permitió, guerra espiritual pura, crecía el número de los discípulos. Remarco la palabra discípulos. Digan conmigo discípulo. Porque una cosa es ser del montón y otra discípulo. Crecía el número de los discípulos. Hay iglesias que tienen cantidades de shows y cosas hermosas para atraer la gente. Y los atraen. Son multitudes. Pero no hay profundidad en la palabra. No hay llenura del Espíritu. Porque la Biblia dice así. Sed llenos del Espíritu. Y la palabra dice, nuestro Señor dijo, la palabra que os he hablado es espíritu y es vida. Cuando tú tienes la palabra, tú eres discipulado, eres lleno del Espíritu. Crecía el número de los discípulos. Y hubo murmuración. Ok, un ataque de adentro ahora otra vez. Como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? Murmuración. Es necesario que vengan los escándalos. Mas, dijo el Señor, solo dijo Él, mas hay de aquellos por los que vienen los escándalos. Mire, es mejor uno entrar al reino de los cielos sin un ojo, sin una mano, que entrar completico y con una cosa como esta encima. Hermano, esto es tremendo. Causar una murmuración, tremendo. Pero, oye, ¿qué? ¿Alguien me pudiera decir la iglesia del comienzo, como le dicen por acá, la iglesia primitiva fue perfecta? Falso. Nunca fue perfecta la iglesia, nunca. ¿Sabe cuándo será perfecta la iglesia? Cuando el Señor venga.
El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Digan conmigo, el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo estoy en construcción. Dile a la persona que tienes al frente, ten paciencia conmigo. Estoy bajo construcción. Dile, estoy en construcción. Yo les pido misericordia conmigo, les pido paciencia conmigo. Como yo uso la paciencia contigo. Ya estás perdonado por adelantado. ¿Me perdonan a mí por adelantado? Porque aquí no hay nadie, como dice el boletín acá, tenemos una leyenda muy bonita que te dice quiénes somos. No hacemos alardes de que somos perfectos. No, para nada. No, aquí no hay nadie perfecto, como dijo Irma, no lo hay. Pero estamos descubriendo cada domingo verdades bíblicas que nos están transformando nuestra vida. Digan gloria a Dios. Cada familia está siendo transformada. Cada persona está siendo transformada. Aún nuestros niños en las enseñanzas de nuestra iglesia y nuestros jóvenes. Estamos tratando de sacar tiempo, ajustando la agenda. No creas que eres el único. Hay tanta gente que le tocó trabajar hoy. Pero va a llegar el momento en el que vas a entender prioridad, darle prioridad al Señor. Yo lo entiendo. Mira, tú estás perdonado por adelantado. Estás en crecimiento. Y dice que hubo murmuración, la iglesia no era perfecta, de los griegos. Estos eran unas personas, eran discípulos también, pero los griegos contra los hebreos. Los hebreos eran los judíos de allí, los nativos. Y los griegos eran gente que estaban influenciadas por vamos a decirlo así, la sociedad más educada, los comerciantes, los sobresalientes, los que hacían negocios, los que tenían flotas en el Mediterráneo, los que negociaban, los que hablaban lo que sería para nosotros, eran bilingües, hablaban el inglés. ¿Ustedes creen que esto del inglés y el español, esto es un asunto que se manejó desde la iglesia primitiva? Ellos eran bilingües, el Señor era bilingüe por lo menos. ¿Me están siguiendo? El lenguaje, como decir el inglés, que es el primer lenguaje del mundo hoy, era el griego. Así que estos griegos, y ellos decían, oh, wow, las viudas de nosotros no las atienden. ¿Sabe que había muchas viudas? Porque había muchas guerras y muchas cosas, y los hombres desde jovencitos los mandaban a las guerras. Y se morían por allá, los mataban por las guerras. Ellos peleaban por territorios todavía. Así que las viudas de los griegos, de la gente letrada, ellos pelearon. Mira, hubo una murmuración, pero un momento, cuando hay una murmuración vamos a ir a la raíz del problema. ¿Cuál es el rollo? Vamos a cortar el problema. Vamos a llegar donde el apóstol, vamos a llegar donde está el apóstol Pedro. Vamos a decirle qué es lo que está pasando. ¿Entiende? Entonces fueron y hablaron. Entonces los 12, ahí está incluido Matías, que había... Se supone que ahí estuviera era Judas, pero él se había, por traidor, él se quitó la vida. Y ahora estaba Matías. Pero el apóstol que venía por Judas era el apóstol Pablo, que lo vamos a encontrar del capítulo 9 en adelante. Pero ahí estaban los 12. Convocaron los 12 a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos, ¿qué? La palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué era lo que ellos hacían? Ellos tenían una comunidad donde toda la gente vendían propiedades, no era obligatorio. Esto no era un comunismo, el comunismo es una perversidad, el comunismo es una maldad, el comunismo no lo aprueba la palabra de Dios. Pero esto era una comunidad donde todos se ayudaban los unos a los otros, como sí manda el Señor. Digan gloria a Dios. Ah, bueno, el apóstol nos iba a encargar de estar distribuyendo las mesas. Tampoco eran 15 personas, tampoco eran 100 personas, eran ya aproximadamente entre 15 y 20,000 personas ya en la iglesia a este momento. ¿Ustedes creen que los 12 iban a estar sirviendo las mesas? ¿Atendiendo todo? Señoras y señores, Dios necesita servidores. Dios necesita servidores. Necesitamos servidores. Este es el mes de los servidores acá. Y les estoy llamando a quienes no se han sumado al servicio. Es muy necesario. Alguien dice, bueno, ya encontré todo listo. Sí, gracias. Qué bonito. Gracias a todos los que sirvieron. Pero tú pudieras tomar por lo menos un turno cada 6 semanas en la casa de Dios. ¿Ves? Por lo menos un turno. Si tienes el talento de cantar, si tienes el talento, si limpias, lo que tú hagas. Pero si esta es tu casa... Tú en tu casa tienes por lo menos que hacer algo, ¿no es así? Y llevar con gozo tu mercado para tu casa.
súmate al servicio. Una cosa, hermanos, a la que me dedico, no me siento culpable ni me sentiré, es a la palabra de Dios. Este es mi trabajo, pero es un trabajo para mí súper deleitoso. Me encanta. Entonces necesitamos tener gente que ayude en estas otras áreas. La iglesia tiene la administrativa y la ministrativa. Y para poder administrativo, aquí vamos a ver los elementos. Dice el versículo 3. ¿A cuántos varones? 7. ¿7 qué? ¿Será que no había mujeres envueltas? No para ir allí, pero por favor vayan a Romanos 16, el primer versículo. Una diaconisa en Cencrea llamada Febe. Esta mujer Febe, esta mujer es una diaconisa, lo que quiere decir que no era necesariamente hombre, sino que esta palabra se usa por el todo. A 7, ¿será ese el total para una iglesia de 20,000 personas? Definitivamente no. El modelo lo tenemos en Éxodo capítulo 18, donde Jetro le dice a Moisés: escoge a tantos que estén sobre 10, sobre 50, sobre 100. Así que allí hay un equipo de trabajo. Una vez más, agradezco a los coordinadores de ministerios y animo en el nombre de Jesús a hacer el trabajo bien hecho. Si no lo estás haciendo este mes, comienza ya, porque entramos en el 2017 haciendo la obra como es. Amén. En el nombre de Jesús, haz el trabajo bien hecho. Todos los coordinadores, todos los que coordinan ministerios, trabajo muy duro, pero mientras más trabajas para el Señor, más privilegios tienes, más galardones tienes. 7 es un número que significa completo. Así que no es que eran número simplemente así, sino que ellos representaban y dirigían a grupos que a su vez dirigían grupos, como es Éxodo capítulo 18. De buen testimonio, los requisitos, díganlo conmigo: varones de buen testimonio, ¿qué más? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Servir las mesas. Administrativo. Un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, ella o él va a administrar bien los dineros y toda la casa del Señor. Cosa tremenda es conseguirse con alguien que se cree que es un trabajo secular, que cualquier cosa lo contesta con la regla número tal, el gobierno por allá, la cosa por acá. Sí, pero no. Sé lleno del Espíritu Santo para barrer el templo. Sé lleno del Espíritu Santo para lavar el baño. Sé lleno del Espíritu Santo para las fiestas. Sé lleno del Espíritu Santo porque este es un asunto de honrar a Dios. Esta no es simplemente una empresa. Y tiene que ser lleno de sabiduría. Díganme, ¿dónde consigo sabiduría? Pregúntenme. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Comienzas por allí, te llenas de la palabra. No le regales el domingo por allí a la playa o a la fiesta o a la familia que llegó. No, escúchame, métete en la palabra. Disfruta, que yo paso horas, el Señor lo sabe, preparándome para servirte la palabra. No desprecies el banquete de Dios. No desprecies la adoración. Los adoradores se preparan mucho para ensayar y para orar, para venir. Pero entonces llega es un momento en el que deberíamos todos estar presentes, como uno adorando a Jesucristo. Digan gloria a Dios. No es justo que dejemos la palabra de Dios. Si ustedes llegaran aquí y no encontraran palabra de Dios en este púlpito, entonces ustedes pudieran culparme, porque este es mi trabajo. ¿Me estás siguiendo? Les pido perdón porque realmente no soy gerente. Yo no soy gerente. Necesito gerencia, eso es verdad. Necesito ayuda, eso es verdad. Pero la gente que ayuda tiene que ser gente llena del Espíritu Santo. Que cuando se le venga algún problema, alguna viuda, algún viudo, algún niño, a quien sea, lo que sea, lo primero que salga de su boca es la palabra de sabiduría, la palabra de Dios, la palabra de fe, la palabra de Dios, la palabra de Dios, espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual. Ellos buscaron. Dijo el apóstol, y nosotros persistiremos, el versículo 4, y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Allí es donde voy a permanecer, en la oración y en la palabra. Ese es mi sagrado deber, y hasta el día que el Señor se sirva de mí, allí es donde yo voy a estar. Las mejores canciones, las mejores adoraciones,
los mejores salmos, el mejor momento de mi vida, lo tengo con Él, en privado, adorándole, leyendo la Biblia, y me salta la palabra, de lo cual te llamo a ti a tomar parte. Por favor, abandona un poquitico algún programita de televisión, aunque sea, si tú miras 2 horas cortas, 30 de esas, y métete en el favor de Dios en la palabra, métete en los nutrientes de Dios, métete en la palabra, lee la Biblia. Hombres de Dios, sacerdotes del hogar, lean la palabra en voz alta, establezcan la palabra en su hogar. Ustedes son jefes de la familia. ¿Por qué prenden ese televisor todo el tiempo? Porque están metidos en las redes todo el tiempo. Enrédate en el Señor, métete en esta red, métete en la palabra. Te hará bien a ti y a los tuyos. Yo sé que mi mensaje es muy duro, pero esto es la palabra de Dios. No estoy compitiendo con diversión en la iglesia. No podemos competir, jamás lo haremos. No podemos. El versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. O sea que se regó, eso no fue una reunión así como de un solo día, a toda la multitud. Y eligieron a quienes, lean conmigo, a Esteban, varón lleno de ¿qué? De fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Le hice seguimiento a algunos de ellos, pero no tengo el tiempo para desarrollar. Por ahí hay una historia de los Nicolaitas, por ahí se las voy a decir cuando lleguemos a Apocalipsis, de Nicolás. Oye, pero no se pierdan los próximos capítulos. Mire, todos estos hombres tienen nombres griegos. El problema era, la murmuración era contienda por los griegos. No, aquí no hay problema, metemos griegos. Eso sí, que todos ellos sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más? De sabiduría, a quienes les vamos a encargar este trabajo. A los cuales presentaron ante los apóstoles. La iglesia los presentó porque ellos dijeron: elijan de dentro de ustedes. La cosa es que cuando tú estás dentro, la gente comienza a conocerte. Y uno dice: oye, Juanita bonita, esta muchacha es bien ungidita, la he oído cantando, canta la muchacha. Y cuando llega el momento, elijan dentro de ustedes, Juanita bonita canta. Juan de los Palotes, buenísimo en multimedia. Yo he visto a Juan de los Palotes, porque está dentro de nosotros. Tienes que ser parte, escoger de dentro de nosotros. La comunión es necesaria. La comunión, date a conocer. Esta es tu familia, esta es tu casa. Y la Biblia dice claramente que ellos por el templo y por las casas. Así hacemos comunión. Entonces ellos los presentaron, el versículo 6, a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Versículo 7, y crecía la palabra del Señor. Repitan eso conmigo. Crecía la palabra del Señor. Una vez más. Y crecía la palabra del Señor. Padre, con humildad te suplico que América sea llena de tu palabra. Señor, que crezca tu palabra en América. Esta nación te necesita, oh Dios. Señor, Señor, Señor. Desde Washington, desde el extremo oeste hasta el extremo oeste, llena con tu palabra de norte a sur. Que crezca la palabra de Dios. ¿Sabe cómo crece la palabra de Dios? Contigo. Léela. No te fastidies de la palabra. No te estreses con la predicación de la palabra. Búscalo tú. Ve y dile a otros: en la iglesia, en mi iglesia, se predica la palabra. Ve y llénate la boca y di: mira, escucha la exposición de la palabra. Y métete tú en la palabra. Compártela. Abre tu casa. Casa por casa conquistamos la nación. Casa por casa se llena la nación del Espíritu Santo. Crecía la palabra del Señor. Y por supuesto, el número de los discípulos, ¿qué pasaba? Se multiplicaba. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Dios es Dios de multiplicación. Se multiplicaba grandemente. ¿En dónde? En Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes, ¿qué pasaba? Obedecían a la fe. Estos eran los saduceos. ¿Se acuerdan de los saduceos? Que no creían en ángel, que no creían en espíritu, que no creían en resurrección, no creían en nada. Pero los saduceos, que eran la mayoría del Sanedrín, y los fariseos, ellos un día, cuando el Señor fue recibido en gloria, cuando fue crucificado por nosotros, ¿sabe lo que pasó allí? Hubo tantos milagros. Mateo 28 los registra. Mire, ellos vieron con sus ojos cómo las piedras se hendieron.
Ellos vieron el terremoto. Ellos vieron las tinieblas que cubrieron la ciudad. Ellos vieron el templo rasgarse de arriba abajo y abrir lugar al santuario. Digan gloria a Dios, al lugar santísimo. Entonces los sacerdotes que estaban allí dijeron: wow, este hombre, el hijo de José, el hijo de María, este es el Hijo de Dios. Digan gloria a Dios. Y ahora llegaron muchos de ellos, de los sacerdotes, eran muchísimos, había por lo menos 20,000 sacerdotes, ¿saben? En este momento. Ahora vamos a ver adentro, la guerra espiritual de adentro, esa murmuración, hermanos. No salgan murmurando, hermanos. No se sumen a este ataque. Satanás te va a traer murmuración. Cuando alguien llegue a hablarte mal de la iglesia, páralo. En el nombre de Jesús. Ahora vemos un ataque desde afuera, el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Quiero decirles a todos los servidores: ustedes califican para hacer grandes prodigios y grandes señales. ¿De dónde sacamos nosotros Esteban? Este no era uno de los 12. Este no aparece dentro de los 70 que yo sepa. ¿De dónde salió Esteban? A la gente lo veía. Y a Felipe también, lo van a ver a ellos en el capítulo 7 y 8. Lo van a ver, uno protagonizado por Esteban y el otro protagonizado por Felipe. Hombres tan llenos del Espíritu Santo que el pueblo, cuando los apóstoles dijeron: escojan dentro de ustedes. Ya yo sé quién es. Uno de ellos se llama Esteban, el otro Felipe. Sí, son los griegos, ellos mismos. Pero como ellos se movían con una autoridad de Dios, y como ellos se movían con sabiduría de Dios, y como ellos, cuando venía cualquier embestida de las tinieblas, estaban firmes en la fe y no se cayeron por nada, y estuvieron firmes en medio de las angustias, y estuvieron firmes en medio de las dificultades. Eso es llenura del Espíritu. No se trata de caerse 2 minutos en el piso. No se trata de hacer bulla. No se trata de hablar en lengua tampoco. Habla en lengua todo lo que tú quieres. Cáete ahora mismo si tú quieres. Pero por favor, al salir de aquí, cuando venga un problema, párate firme en la fe y no desmayes. Esfuérzate, esfuérzate. Sé valiente, sé valiente. Que esto no es fácil. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, dice Isaías 40. Ellos me encantan. Oh, boy. ¿Really? Esteban, ¿de dónde salió este muchacho? Él no lo veo yo los domingos predicando, sí, porque ese no era su trabajo. Él servía mesas. Pero servía mesas porque lo escogieron, porque hace tiempo que estaba sirviendo mesas. Contentico el hombre. Y hacía prodigios por las casas. Entonces, versículo 9, se levantaron unos de la sinagoga. La sinagoga no, la gente que no venía al templo, ahora había sinagogas por todas partes. En los 400 años esos de silencio, cuando ellos se fueron, regresaron de Babilonia, de los 70 años de castigo, ellos vinieron con esta mentalidad de la sinagoga. Hicieron sinagoga, estaba esta llamada, lean conmigo el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Vamos a ver si estaban libertos de verdad. Y de los de Cirene, de Alejandría. Estos son sinagogas que habían por allá por Grecia, por allá de Cilicia, de Asia, de otros lugares. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Disputando con Esteban. Disputando con él la fe. Y este no era el apóstol Pedro, este no era el apóstol Pablo. Estos eran hombres de una sabiduría griega, eso se llama filosofía griega. Sabían mucho. Ustedes saben cómo la influencia de los griegos en aquella cultura. Puede ser muy sabio, tener mucha escuela y puros títulos, y puede ser muy titulado y después por muchos posgrados. Déjame decirte algo. Llénate del Espíritu Santo y todo eso será útil. Y si no tienes universidad, pero llénate del Espíritu Santo, Dios te va a usar. Igualmente con su sabiduría. Lee la palabra, porque el Espíritu Santo te va a traer la palabra que tú depositas en tu corazón. No digas: yo no tengo memoria. No importa. Eso es como cuando tú te comes un plato de sopa. Tú no sabes cuántas niacinas, minerales, vitaminas, proteínas te estás comiendo, pero te la comes. Sabes que te hace bien. Lee la palabra. Todas las genealogías incluidas. Lee todo lo que está allí. Y si no lo entiendes, léelo. Y si te gusta, léelo. Y si no te gusta, léelo. Pero te va a dar sabiduría. Y a la hora de la tribulación va a salir. Y te va a dar efecto que necesitas para vivir. Esos griegos filósofos disputando con Esteban.
No podían resistir la sabiduría. Entonces el versículo 11, entonces sobornaron. Sobornar es pagarle a unos, para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Hay gente que se deja usar del diablo por 10 centavos, o por una posición, o por un prestigio, por un nombre. Gente que está dispuesta a esto, usado del enemigo, instrumentos de Satanás. Y soliviantaron ellos al pueblo, a los ancianos también, y a los escribas también, al pueblo, a los ancianos y a los escribas, la gente que sabía. Y fueron y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Le arremetieron, es así como lo fueron a buscar con violencia. Qué rabia que este hombre no se calla la boca. Uy, no aguanto tanta sabiduría. Ese tipo ni a lo mejor ni universidad tiene. No sabe nada de filosofía. No sabe nada de IAS, no sabe ningún IAS, pero tenía el Espíritu de Dios adentro. Él conocía la Escritura, él servía a Dios, él servía al Señor. Miren lo que hicieron en el versículo 13, pusieron testigos falsos, porque siempre los va a haber. Hay gente que es testigo de cosas que no saben. Hay gente que escucha y se atreve a hablar sin saber. Hay gente que es testigo falso contra la obra de Dios. Testigos falsos que decían, este hombre no cesa, Esteban, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley. ¿Cuáles serían las palabras blasfemas? Otra cosa no era, el Evangelio Santo de Cristo. Que Jesús resucitó, para los saduceos era una tremenda grosería. Le estaban quitando su posición social. Ellos eran los ricos y los influyentes de aquella sociedad. Oh, palabras blasfemas. Que Jesús, ¿qué? Que resucitó. No prediques más que Jesús resucitó. Mi amor, pero ¿cómo no voy a predicar que Jesús resucitó si es que yo vivo con Él? Él es el amor de mi vida. Todos los días ando con Él. Él me da fuerza. Él me ayuda. Él oye mi oración. ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no le voy a orar? Dime todo lo que quiera. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel. Yo estoy dispuesto a lo que sea. Esos eran ellos. Diciendo que hacía palabras blasfemas contra este lugar, porque el Señor dijo que destruirían el templo y en 3 días lo reconstruiría. Pues estaba hablando de su propio cuerpo. Ahora le estaban diciendo que se enterraba del templo de Jerusalén, templo de Salomón. Versículo 14, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret, me encanta esta admisión que ellos tienen aquí. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ok, tú estás admitiendo que Jesús, el de Nazaret, está vivo. Good for you. Qué bueno. Admítelo. Te hace bien saber que Jesucristo hoy está vivo. Jesús no está colgado en un madero. Jesús no es un muñeco de palo. Jesús no es un muñeco de yeso. Jesús no hay que cargarlo. Jesús es el que te levanta a ti. Jesús escucha tu oración. Jesús oye tu ruego. Jesús te llama. Jesús te llama. Jesús quiere estar contigo. Que hemos oído que destruirá este lugar y cambiará las costumbres de Moisés. Claro, ya no es necesario matar más animales. Nuestros cultos ya no tienen que matar animales, porque la sangre que Jesucristo vertió nos limpia de todo pecado. La sangre, preciosa sangre de Cristo. Preciosa la sangre de Cristo. Versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, ese es el Sanedrín, más de la mitad eran saduceos, parte fariseos. Allí estaba un hombre jovencito llamado Saulo de Tarso, entrenado por otro llamado Gamaliel, que en el capítulo 5 lo vimos. Dijo, den estos hombres tranquilos, que si esto es de Dios, esto prevalece, y si esto no es de Dios, esto se cae. Yo quiero manifestarles una vez más que esta iglesia es de Dios, y la iglesia de Dios, las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Si esto no fuera de Dios hace años, no estaríamos en Broward. Pero que se escuche en todo Broward y todas las fronteras se abran para escuchar que aquí hay un pueblo que cree a Dios. Aquí hay un pueblo que adora a Dios. Aquí hay una iglesia a la que Dios ama y sostiene. Eso sí hay que publicarlo, que esta iglesia es de Dios. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, pobrecito, lo pusieron en el frente.
70 hombres allí, todos vestidos con aquellos mantos, con aquellos trajesotes, santidad a Jehová y toda la cosa. Y se sientan allí en eran unas piedras a la puerta de la ciudad, unas piedras donde ellos se sentaban y discutían las cosas legales, desde la más pequeña hasta la más grande. Y entonces lo pusieron a él ahí en el medio, así como más o menos, ¿qué harías tú? O sea, wow, sin ningún miedo. El Señor nos ha dicho y les había dicho a ellos, no piensen en lo que van a decir. Porque si están llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo les va a dar las palabras en el momento. Así mismo es. Al fijar los ojos en Él, vieron su rostro, ellos lo explican así, como el rostro de un ángel. No porque ellos hubiesen a lo mejor visto todos los ángeles, sino porque todo el mundo entiende que un ángel, hasta los saduceos que no creían en ángeles, tuvieron que admitir que es algo que es sobrenatural. Tuvieron que admitir de Jesús de Nazaret. Y Él comienza ahora su discurso. No se pierdan el próximo episodio. Este mensaje fue tan grande. Este mensaje fue tan lindo que lo copió el apóstol Pablo. El bosquejo lo copió Pablo. Les voy a decir a ustedes, vale la pena servir y seguir a Jesucristo. Y en este mes particularmente les convoco a santificarnos esta semana, para que este domingo que viene nos llenemos juntos del Espíritu. En la hagan el esfuerzo por estar en la vigilia Ágape. Hacemos cosas muy únicas desde las 9 de la noche en este lugar. Muy únicas. Estoy aquí para decirte que vale la pena que te llenes del Espíritu Santo. Vale la pena que estés por el templo y por las casas. Vale la pena que la gente te conozca. No seas arisco. No seas huraña. Parece como araña, ¿no? Huraña. Extraño, por allá retirado, que nadie sabe de ti. No, esta es una familia. Únete al trabajo. Hay trabajo dentro del templo y fuera. Hay trabajo adentro. Aquí desde los baños, el papelito ese que se pone allí, que tú usas, eso hay alguien que lo pone con sus manos. Con mucho cariño. Estas alabanzas, ese es un trabajo duro que se hace aquí durante la semana. Este mensaje no es simplemente cualquier cosa. Con mucha honra lo preparo para ustedes. Nuestras maestras, dígame eso otra vez. Con mucho gusto. Siempre lo haré. Hasta que el Señor venga y me lleve. Ahí se termina la predicación y el discipulado. Pero seguimos adorando. Seguiremos sirviendo. Recibe la ofrenda de tus servidores. Quisiera que todos los que sirven en algún ministerio acá se pongan en pie, porque quiero ministrarles ahora. Danzas, alabanza, diaconado, ujieres, multimedia, conteo. Ay, ¿cuál me falta? Iglesia infantil, consolidación, sala cuna. Quiero darles gracias. En el nombre del Señor, de quien soy y a quien sirvo. Los que tienen sus casas abiertas, gracias. Dios es fiel. Por el Espíritu del Señor te digo que en momentos de angustia, aleluya, Él dijo, contigo estaré yo en la angustia. Estoy aquí para decirte que la palabra hará efecto en tu misma vida. Estoy aquí para decirte que en momentos dificultosos, prodigios y milagros serán hechos y tu familia lo vas a ver. Cuando no sabes qué hacer, Él lo hará otra vez. Mira, hermanos, Dios ama a sus servidores y Él sí hace diferencia, dice Isaías, entre el que le sirve y el que no le sirve.
Ahora, por favor, estemos todos en pie y vamos a decirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo. Me ungiste